Como habíamos anunciado, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, quien días atrás encabezó la parte oratoria, tuvo la difícil tarea de ser el primer orador en la convocatoria de Durazno. Le damos los buenos días, Blasina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Blasina, antes de conversar con usted, vamos a hacer antes un repaso, ¿verdad?, de lo que fue ese discurso que, bueno, de los 3 oradores, usted arrancó, como bien decía Cristian, habló de las famosas 10 mochilas con las que carga el agro, así que vemos un extracto del discurso y después ya le damos la palabra. Adelante. Perfecto. Es inevitable recordar otras movilizaciones de las que participamos de a pie, recordar aquella histórica movilización del 99, que de alguna manera le avisó al país lo que podía estar viniendo, tal vez no fue escuchada y tal vez entonces cada 20 años el agro tiene que volver a recordarle al país que si el agro se cae, un poco tiempo después todo se cae. Hay algunos números que son realmente muy impactantes. El Estado uruguayo en 2004 funcionaba con 3.300 millones de dólares por año, ese es el sector público no financiero, 3.300 millones de dólares por año. Hoy el Estado uruguayo gasta 17.000 millones de dólares, lo cual es realmente excesivo. El gasto del Estado es muchas veces necesario. Esto no puede ser lo que también se ha endilgado de querer arrasar con planes sociales, de no ser solidario, pero como en una casa de familia, cuando se gasta más de lo que se recauda, a la larga el problema se va haciendo cada vez más grande y eso es lo que se quiere advertir. Cada año recaudando eso, o sea, gastando eso, la recaudación también es mayor, pero el déficit es de 2.000 millones de dólares cada año y no para. Y ese es un riesgo fundamental. Bien, ahí escuchábamos solo un pedacito de lo que fueron los reclamos planteados, las mochilas famosas que vamos a estar repasando a esta hora. Pero a modo de introducción, Blasina, sería interesante primero que nos haga un comentario sobre finalmente lo que sintió una vez que culminó esta concentración en Durazno, sobre la dimensión que cobró, en definitiva, la preocupación del agro por la situación actual y las consecuencias, ¿no?, como puede ser la más próxima este lunes con una reunión de las gremiales con el presidente Vázquez. La verdad que lo que sentí es que era un día histórico para Uruguay, que era algo inédito. Yo creo que nunca hubo una concentración de productores tan grande. Y más allá del número, que increíblemente dio lugar a mucha polémica, me parece que fue muy impresionante lo que se vivía ahí culturalmente. El jamás un insulto, el que no quedó una bolsa de nylon tirada, el que se fue sumamente cuidadoso en no hacer de esa actividad algo que tuviera alguna connotación político-partidaria. Y la buena onda, había un momento que la gente decía esto es como una fiesta, aunque no es una fiesta porque venimos a contar que nos está yendo mal. Pero creo que fue un fenómeno, a mí me emocionó mucho, la verdad que me costó cuando subí, vi el mar de banderas adelante mío, dije mejor no miro mucho porque si no se me va a complicar hilvanar las ideas que quiero compartir. Me parece que fue un hecho histórico, me parece que fue algo muy positivo para el país todo, para la sociedad en su conjunto, que fue simplemente tratar de advertir, como se hizo en otras oportunidades, que hay que corregir algunos rumbos y que hay que corregirlos conversando entre todos. Eligió un tono medido, no muy vehemente, no buscando capaz que enardecer a las masas, sino brindar datos concretos. De alguna manera eso era buscar evitar que eso se polarizara como una lucha entre partes. Sí, a mí me parece que venía bastante polarizado todo, porque las redes polarizan mucho, ¿no? Claro. En las redes, el que dice lo más radical o lo más hiriente al adversario es el que genera más repercusión. Sí. A veces parece llevar la voz cantante ese tipo de usuarios. Y a mí me parece que esto no puede ser Peñarol contra Nacional, ni izquierda contra derecha, ni unos contra otros. Me gustó mucho lo de un solo Uruguay y quería darle un tono que fuera constructivo y que ayudara al diálogo, que en definitiva me parece que era lo que quienes estaban organizando esto
se sentían poco escuchados, sentían que habían pedido reuniones por las buenas y en la agenda no habían tenido lugar, y que si algo podía yo hacer de utilidad para el conjunto era propiciar el diálogo. Entonces no me gustaba hacer un discurso tribunero, es muy fácil ahí gritar contra los impuestos y cosechar un aplauso, pero me parece que había que, por un lado, explicar lo mejor posible el porqué de la convocatoria, el porqué de la preocupación, y ayudar a construir puentes entre quienes estaban allí y el gobierno, que es el que finalmente tendrá que ver qué puede hacer para mejorar la condición para producir en Uruguay. Bueno, y a propósito de esas mochilas con las que dice que carga el agro, para ser más específicos, ¿cómo podría resumirlas aquí en un repaso, verdad, en el programa? O por lo menos mencionar aquellas que considera que hoy por hoy, con esta próxima reunión con Vázquez, podrían llegar, se habla de medidas, ¿verdad?, que estaría proponiendo el gobierno, podrían llegar a zanjarse de alguna forma. Yo creo que el resumen es que Uruguay se ha vuelto un país demasiado caro, y se ha vuelto demasiado caro, entre otras cosas, porque estamos con un déficit en el funcionamiento del Estado que gasta mucho, recauda también mucho, pero aún así tiene un déficit permanente. El dólar va para abajo, la inflación no es tan alta, pero de todas maneras suma. Uruguay tiene un costo de energía que es mucho más alto que el de los países vecinos. Entonces, bueno, son una sumatoria de esos factores, digamos, que básicamente desde el lado de los costos son 8 factores que nosotros enumeramos un poco para ordenar la discusión. Hay un noveno factor que es Uruguay muchas veces parece que tiene la intención de abrir mercados, pero luego no lo logra por razones básicamente ideológicas. Pero Uruguay está tratando de hacer un acuerdo de libre comercio con Chile, por ejemplo, pero hace meses que lo quiere hacer y nunca se termina de concretar, con un país que es latinoamericano, que nos da una vía de entrada al Pacífico, que por lo menos si no tiene costos altos, pero logra no dejar dinero en las aduanas, que es en definitiva de lo que se trata, ayuda a alivianar. Y bueno, y después tiramos ahí una 10ª mochila de los prejuicios que también tuvo mucho impacto, porque me parece que la discusión termina siendo, o en la previa por lo menos, era estos que andan en 4x4, de que se quejan de un lado, y bueno, y es fácil entrar en caricaturizar al que está enfrente, ¿no? Y un país tan chico, si se divide, es imposible. Bueno, de hecho, en su caso, usted tiene tanto contacto con los productores como contacto con actores del Estado. Usted dirige el Museo de Cannabis, es decir, digamos, la línea en un medio chico, además, como usted decía, es más directa. Y en ese sentido, después de la convocatoria del martes, después de su discurso, ¿qué acercamiento tuvo con diferentes actores del gobierno? Yo, además por mi condición de periodista tal vez, tengo diálogo con mucha gente que está en posiciones diferentes, que opina distinto, que está en lugares diferentes. He tenido conversaciones con mucha gente buscando simplemente que se logren sentar en una mesa todos, que en lo posible a estos productores que todavía no están oficialmente invitados en estas horas que faltan para la reunión con Tabaré Vázquez también los inviten. Los autoconvocados. Los autoconvocados, me parece que se podría agregar una silla más. Y bueno, y es eso, en la medida en que uno pueda ayudar a que haya un mejor diálogo y que se pueda buscar soluciones que permitan. La gente lo único que pide es también con lo que queríamos cerrar, o sea, la gente lo único que pide es condiciones para trabajar. La gente lo que está sintiendo es que con los costos que tiene, trabaja y empata o pierde en muchos casos. En la agricultura muchas veces pierde, en otros casos... yo qué sé, hablaba con un camionero que me decía, invertí, compré 6 camiones, pero si los pongo a trabajar y pago todos los impuestos que hay que legalmente pagar, pierdo dinero. Entonces hice la inversión y tengo los camiones parados, ¿no?
Ahora, Blasina, con respecto también a algunas críticas o en esto de la polarización, ¿verdad? Que decíamos, bueno, está en las redes, pero está en el discurso político también, a propósito ¿no? de los motivos, de los verdaderos resortes que llevaron a la concentración, si es que fueron movidas políticas, si no. Entre las críticas está como que no fue representado o dicen no ser representados los verdaderos trabajadores del campo, ¿no? Aquellos, los peones, por decir algo. ¿Qué puede decir a la gente que quizás tiene esa línea de opinión de que acá se trató de grandes terratenientes enojados con el tipo de cambio, digamos, que además afectaría a los pequeños productores locales? Y no está representado el trabajador más humilde del campo. A mí me parece que ahí había de todo, era como ir a la tribuna Colombes, digamos, ¿no? O sea, había gente de mayor poder adquisitivo y gente de menor poder adquisitivo. Había chacreros de Canelones, había gente de Bella Unión. Y en definitiva lo que a mí me da la sensación es que si al sector exportador le va mal, deja de generar empleo. Algo que está pasando en Uruguay es que no se genera empleo privado. El empleo privado está cayendo. Entonces eso me parece que es una luz amarilla. Me parece que ahí de nuevo es tratar de enfrentar, decir, acá están los ricos empresarios y no están los trabajadores, cuando en realidad lo que se pide es condiciones para producir que permitan generar empleo y que permitan invertir, que es lo que se ha frenado la inversión y se ha frenado la generación de empleo. Entonces, me parece que el reclamo es simplemente decir, queremos condiciones como para soñar, invertir y contratar. Hoy la gente dice, si yo contrato, asumo el riesgo de un sueldo, de las cargas sociales que tienen y con un dólar que va bajando y por lo tanto mi ingreso, porque hago algo que es para exportar, va en baja, bueno, entonces prefiero no contratar. Entonces no veo que esto sea contra el trabajador, sino por el contrario, es gente que quiere volver a tener un proyecto en el cual pueda contratar gente. Claro, Blasina, pero en ese sentido, cuando se habla de mejora de condiciones, se apunta al gasto público. Y dentro de las reivindicaciones que hacen al gasto público se generan algunos titulares. Y uno llama la atención cuando se habla de recorte o revisión de políticas sociales. Hablar de políticas sociales es algo muy macro, pero concretamente, a partir de su diálogo con otros productores, ¿a qué concretamente se está buscando apuntar? Pero estos productores autoconvocados jamás dijeron que querían recortar, o sea, jamás dijeron que querían recortar políticas sociales. De alguna plataforma. Formó parte de... En realidad decía más optimizar lo que se destina, bueno, digamos, a... Claro, lo que ellos... En esto de mejorar los recursos y los gastos y las ineficiencias, bueno, optimizar claro, lo vertido allí, ¿no? Como... Claro, pero ¿qué sería, digamos, concretamente? Uno puede decir optimizar, puede decir reformular. Es que todos son líneas también muy generales donde un poco se le tira la pelota al gobierno de que son ellos los que tienen que fijar, en todo caso, lo específico de estas... Sí, pero me parece importante hablar del tema de las políticas sociales. Primero porque ellos nunca dijeron que había que cortar políticas sociales. Eso, me parece que a veces uno pesca en un grupo de WhatsApp una frase y como es lo mismo que el dólar a 36. Jamás se dijo un dólar a 36 como plataforma. Lo que sí se siente que hay es decir, bueno, estamos gastando en políticas sociales. ¿Está saliendo la gente de la pobreza realmente? Quienes ingresan en esas políticas sociales aprenden un oficio, generan un proyecto. O sea, me parece que tal vez hay un problema de comunicación, porque tal vez las políticas sociales están haciendo un trabajo fantástico, pero faltan datos para saberlo. Lo que sí me parece que refleja el espíritu de lo que se plantea ahí es algo que leía hoy de mañana en una nota del País, creo que es sobre Marta Jara, que despidió al gerente general de la UR, que decía cada peso cuenta, ¿no? Lo que me parece que se pretende es una actitud del Estado que diga cada peso cuenta, o sea, tenemos que ahorrar todos, los productores que no le dan los números, y no se ve una contrapartida de austeridad del Estado, no se veía, de decir, bueno, si somos el Estado, estamos administrando los recursos de todos, cada peso cuenta, y creo que hay la percepción de que en el Estado
no siempre cada peso cuenta, ¿no? No, hay salarios de jerarcas que sí, que están en niveles siderales. Después hay dos puntos que están planteados allí. Bueno, ayer teníamos un diputado de Asamblea Uruguay a propósito también de su punto de vista sobre el tema del costo del gasoil, de la tarifa eléctrica, porque además hubo incluso contradicciones de las autoridades, ¿verdad? Algunos sosteniendo que se daban las condiciones para una baja y después, bueno, resulta que hay un ajuste, si bien por debajo de la inflación, no en el caso del gasoil, pero sí de la tarifa eléctrica, no deja de ser un ajuste a la suba. En ese sentido, ¿usted cree que hay esperanzas de que el gobierno pueda dar alguna medida desde ese lugar el próximo lunes? ¿Y qué pasa cuando habla de sectores diferenciados, ¿no? No tomar medidas generales, sino sector a sector. Yo creo que hay medidas que van a venir por el lado del costo de la energía, que para la producción agropecuaria es un costo principal y que además obliga a competir con productores de Argentina y de Brasil en desigualdad de condiciones. Es como, de nuevo, yendo a la metáfora de la mochila, es como salir a jugar Uruguay contra Brasil, pero los uruguayos con una mochila de 1 kilo en la espalda, que es el costo de la energía eléctrica y del gasoil. Creo que algo va a haber. Los productores están muy preocupados de que eso de sector por sector sea un intento de dividir al movimiento para debilitarlo. Creo que desde el gobierno lo que se percibe es que la intensidad de uso de la energía es diferente entre quienes, como los arroceros, usan el riego, o como los productores lecheros tienen que enfriar la leche, entonces son muy intensivos, y de repente productores ganaderos que son menos intensivos, y creo que ahí entonces el gobierno está trabajando en medidas diferenciales desde ese punto de vista. Creo que sí, que el paquete puede venir por el lado de bajar el costo de la energía, y que posiblemente sean medidas diferentes por sector, tal vez también por tamaño. Y bueno, y ahí tendrán que conversar de nuevo. Yo solo sé a grandes titulares por dónde creo que se está trabajando. Y creo que el gobierno ha manifestado varias veces que bueno, que la situación las medidas no pueden ser idénticas para todos, que hay situaciones muy diferentes. Pero y bueno, comparte esa visión. Comparto parcialmente, porque creo que hay un problema con el dólar, que es que está bien, el dólar no puede saltar bruscamente, toda brusquedad en economía es mala, pero no puede seguir bajando. Y en lo posible... Dice que el Estado hace todo lo posible para, de hecho está evitando la caída del dólar con lo que está haciendo, ¿no? Actualmente en el mercado. El gobierno está comprando dólares masivamente y a pesar de eso baja. Eso muestra que estamos ante una situación grave, porque realmente el Banco Central está haciendo un esfuerzo muy grande comprando dólares. Pero por un lado, como hay un déficit y hay que financiarlo, se financia con papeles que se llaman letras, bonos, y mucha gente del exterior lo que hace es viene con dólares, los pasa a pesos y compra esas letras que dan una rentabilidad muy buena, sin riesgo, en un corto plazo. Entonces, yo a veces digo que es como agarrar un incendio y tirarle agua por un lado, pero nafta por otro. El incendio no se apaga nunca. El problema es que hay un déficit, en definitiva. El problema es que el Estado gasta más de lo que recauda y lo tiene que cubrir de alguna manera, y eso genera un conjunto de distorsiones que, bueno, ojalá encontremos cómo irlas achicando. Aunque la invitación fue, para terminar, aunque la invitación fue cursada a las gremiales, en calidad de productor y de periodista, ¿le gustaría participar del encuentro del lunes? A mí lo que me gusta es ayudar a que los productores recuperen condiciones que les permitan soñar con producir más y colaborar en que esto se arregle en un diálogo entre uruguayos y no en una guerra de trincheras. Partiendo de eso, no me interesa ni tener protagonismo ni... Pero si lo invitan. No, a mí si me invitan, como acá, si me invitan vengo. Muy bien. Eduardo Blasina, muchísimas gracias por estar aquí en Buen Día Uruguay. Muchas gracias por habernos acompañado.